Tiene la palabra el segundo asambleísta interpelante, coronel en servicio pasivo, César Carrión Moreno. De igual manera, le recordamos que tiene 1 hora para su intervención. Señora presidenta encargada, señora presidenta, señoras y señores asambleístas ecuatorianos, quiero decirle las primeras palabras al señor fiscal. Usted, señor fiscal, y sus circunstancias, es usted y sus conflictos de intereses equidistantes. Vino a cuestionar primero un procedimiento que tiene la Asamblea Nacional respecto al enjuiciamiento político, a cuestionar una resolución en la cual, por un lado, se destituía de la presidencia al señor José Serrano y se destituía y se llamaba a juicio al señor Vaca Mancheno, fiscal de la Nación. Somos representantes del pueblo y como tales estamos cumpliendo el debido proceso como corresponde un juicio político. Se ha exhibido varios capítulos durante su interpelación, señor fiscal Vaca Mancheno, desviándose totalmente del tema. El problema principal es la forma como usted exhibió un audio mediante una rueda de prensa y que en ese audio se involucran altas autoridades, una de ellas prófugo, y que usted como fiscal no debía haberlo hecho, sino debía haber cumplido el debido proceso. Como el que más, usted como fiscal no lo hizo. Yo quisiera pasar a que observen la primera diapositiva, donde se evidencia varias informalidades e inobservaciones de los artículos de la Constitución de la República. Y fundamentalmente el artículo 194, el debido proceso que es garante justamente el señor fiscal. Y eso no lo cumplió. Más aún, si ya hemos visto en detalle que se atentó a la institucionalidad por el propio fiscal general de la Nación. No estamos analizando el detalle del audio, que también más adelante hablaré de este tema, porque tiene que haber otra investigación sobre los detalles de ese audio, porque hay muchas implicaciones muy graves y que atentan a la seguridad misma del Estado. La difusión pública del audio y de la forma como lo hizo es la base para el enjuiciamiento político al señor fiscal, pues ello significaría al menos 3 situaciones de incumplimiento de funciones. En primer lugar, la ilegal divulgación del audio sin cumplir con los requisitos establecidos en el Código Integral Penal. Esta divulgación ocurre justamente cuando hay una tensión personalísima, muy personal, con el expresidente de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, se refiere a la afectación de la institución del Estado y particularmente a la Fiscalía General, al usar el señor Vaca Mancheno, como la investidura lo tiene, en la dirimencia de un conflicto muy particular, la difusión anónima de un audio del que podrían derivar situaciones delictivas. Jamás debe ser utilizada y menos replicada por un funcionario público para un potencial beneficio personal, sin cumplir los debidos procedimientos. Y en tercer lugar, se ha producido también una falsificación, una alteración de un parte policial que está entredicho, en el cual no se establece con la fehaciente claridad
a qué hora se elaboró ese parte. De comprobarse, esto desprendería también de otra investigación que la propia Fiscalía tendría que hacerlo. En lo formal, al difundir el audio referido, el señor fiscal ha inobservado varias normativas constitucionales. Los artículos 3, numeral cuarto, de los deberes que tiene el Estado como garantía hacia sus ciudadanos mantener una ética laica con sustento al ordenamiento jurídico. El artículo 76, numeral 14 también de la Constitución, toda prueba con violación al debido proceso ya no tiene validez. Es decir, ese video podía estar siendo abortado para una investigación impecable, imparcial. Está contaminada ya ese relato de ese audio. El artículo 83, numeral 1, acatar y cumplir la Constitución. No ha cumplido la Constitución el señor fiscal, la ley y las decisiones legítimas que tenía que haber realizado. El artículo 172, la administración con sujeción a la propia Constitución. Tampoco lo ha realizado. El artículo 194, el debido proceso, que es el garante, el fiscal, que hoy está en entredicho. El artículo 227 se refiere a todos los principios, la eficacia, la oportunidad, la transparencia, pero no lo ha hecho, no lo demostró. Hizo elucubraciones, amenazas y no ha pasado absolutamente nada. El artículo 232, se abstendrán de actuar en caso de conflicto de intereses. Señor fiscal Bacamancheno, usted tiene conflicto de intereses y lo voy a demostrar más adelante, que ni siquiera debió haber sido fiscal, ni siquiera debía haberse postulado para ser fiscal. Y usted lo sabe. El señor fiscal tiene un largo historial en el escenario público desde el 2008, fundamentalmente desde la Asamblea Constituyente, y ha pasado desfilando por varios ministerios en la gestión política, un experto, asesor político y jurídico. Pasó también varios años aquí en la Asamblea Nacional. Luego fue a trabajar en el Ministerio del Interior como asesor jurídico de aquel entonces ministro del Interior, José Serrano. Posteriormente pasa a trabajar como consejero del propio mandatario e inmediatamente pasa a laborar mediante ese decreto famoso para la conformación de la comisión del 30 de septiembre. Y ahí empieza un historial muy importante. Si me podrían poner la segunda diapositiva, por favor. Antes de continuar en el tema del señor fiscal en cuanto a su postulación, quisiera manifestar cómo se manipuló los videos del 30 de septiembre, en mi caso específicamente. Ahí está una diferencia en la pantalla, dos fotografías similares que corresponden a un video. Y ustedes van a recordar que hubo una secuencia de sabatinas y de propagandas. La tesis del golpe de Estado, de intento de magnicidio y de secuestro. Pues ese video manipulado lo colocaron un círculo, una mano y un intérprete de voz en off del periodista Douglas Argüello, para incriminarme y decir que no lo había permitido ingresar al hospital. Totalmente falso. En la diapositiva inferior se encuentra un funcionario cerrando la puerta de evacuación porque nos habían lanzado gases desde el regimiento Quito. Con esos videos quisieron incriminarme. Y ese fue el formato. Y el que me denunció fue el señor José Serrano, que está presente aquí, ministro de Justicia en aquel tiempo. No sé si le dieron los videos o él lo preparó,
Eso hemos de avanzar más adelante en su explicación. Pero yo quisiera que todos los ecuatorianos conozcan cómo llegó el señor doctor Carlos Vaca Mancheno a ser fiscal general de la Nación. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? Aquí tenemos un cuadro muy importante. El señor fiscal Vaca Mancheno presentó un expediente de 366 documentos, fojas útiles, diplomas, certificaciones, cursos, capacitaciones, etcétera y etcétera, para postularse como fiscal general, Pero sin embargo, en esa documentación no puso cuando laboró o cuando se desempeñó como presidente, cuando presidió la comisión del 30 de septiembre. ¿Por qué no lo puso? ¿Cómo se iba a investigar después como fiscal durante un año que estuvo en esa comisión investigando el 30 de septiembre? ¿Podrá ser imparcial, independiente? No tiene la calidad moral. Y muchos policías y uniformados siguen sentenciados, están en las cárceles, están en procesos de una manera injusta. Para sostener la tesis del gobierno mediante ese decreto, su consejero fue a elaborar este libro, un informe de 382 hojas, para concluir que la prensa, los medios públicos, algunos políticos, y que es el golpe blando el responsable de todo esto. Después de haber hecho este informe, después de haber sido consejero, ha pasado a ser candidato a postularse para fiscal general. Ahí están los tiempos y se puede evidenciar que inmediatamente después de estar 11 meses, 15 días en esa famosa comisión cuestionada también por el uso de recursos por parte de la entrega de la SENAIN para remuneraciones, pasó a ser secretario, consejero del señor exmandatario. ¿No les parece una coincidencia? Mucha casualidad. Y bueno, de ahí tenemos otros casos, por ejemplo, el caso de Odebrecht, donde el testimonio acordado por el señor José Conceição Santos con la Fiscalía de Brasil, donde se señala claramente que el señor secretario jurídico de la presidencia de aquel entonces recibió sobornos para el retorno de la empresa Odebrecht. Bueno, y el señor fiscal, muchas gracias, lo llamó como testigo. El doctor César Montúfar también ha solicitado para que se llame al exmandatario a que dé su versión, tampoco ha sido atendido. Muchas omisiones. Usted, señor fiscal, ha dicho que ha cumplido su trabajo, su función en sus 11 meses de labores. Si vamos a escudriñar los detalles, le voy a decir que usted no ha cumplido en absolutamente nada. Es su obligación primero. No ha cumplido porque justamente cuando el señor presidente de la República eliminó la SENAIN recientemente, yo le envié una documentación para que tome las medidas precautelatorias, para precautelar todos los archivos de la SENAIN. Me contestó que tiene que presentar una denuncia, que no hay ningún delito de por medio. Pues si todo el tiempo han estado cometiendo una serie de delitos, ¿por qué no los investigó en su debido momento, señor fiscal? Y usted está cuestionado ahí. Le vuelvo a preguntar, como aquí lo ha dicho también el señor asambleísta Henry Cucalón. ¿Cobró o no cobró? ¿Por qué usted no se ha
no ha dicho la verdad frente a este famoso informe relacionado a los gastos de la SENAIN para el 30 de septiembre, para que se analice y se investigue. Aquí lo dice claramente. La misión de ese decreto, si me permiten dar lectura. Mediante el decreto ejecutivo 22 del 10 de junio del 2013, el presidente constitucional de la República crea la Comisión para la Investigación de los Hechos del 30 de septiembre del 2010, con el objeto de llevar a cabo una investigación profunda y objetiva sobre estos sucesos y en especial sobre sus autores materiales e intelectuales, cuyos resultados deberán ser puestos a consideración de la Fiscalía General del Estado. ¿Usted cumplió eso en su tiempo cuando presidió la comisión? No se ha evidenciado en absoluto. Más bien hay más cuestionamientos de que usted manipuló videos para incriminar a los policías que seguían siendo procesados y enjuiciados vilmente con delitos inexistentes. Hay muchos policías que están sentenciados a 12 años por intento de magnicidio. Cosas aberrantes que han sucedido y siguen sucediendo con su presencia también, señor fiscal Vaca Mancheno. Adicionalmente, quiero decir a los ecuatorianos que el evidenciar el incumplimiento de las funciones del señor fiscal general en haber emitido un audio que compromete a altas autoridades del país, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar simplemente que usted tenga la voluntad de investigar a fondo. Ya debía haber emitido medidas cautelares, pues el mismo día. Usted no lo hizo, señor fiscal, no ha cumplido su función, no está cumpliendo. Esperamos con un nuevo fiscal que sea imparcial y que no tenga conflicto de intereses. La siguiente diapositiva, por favor. No sé si será esta su firma, señor fiscal general, cuando usted presentó el expediente para postularse y omitió presentar ese decreto como parte de sus trabajos, de sus actividades en los cargos públicos. Usted merece ser fiscal con una omisión de un documento de tal magnitud, de importancia que tiene y que tuvo el país. Usted tendrá que responder en algún momento también de esta aseveración, señor presidente, señor fiscal Vaca Mancheno. Aquí se ha hablado también en detalles sobre la existencia de ese informe con responsabilidad penal. ¿Usted ha iniciado alguna investigación sobre quién firmó ese documento, cuándo lo enviaron? ¿Existe ya alguna indagación y algún resultado inmediato? Porque le están esperando muchos que están en prisión de forma ilegal, ilegítima, solo por una persecución y una posición de una tesis inventada para distraer prácticamente los hechos reales que estaba sucediendo en el país. La corrupción, el narcotráfico, la inseguridad seguían siendo encubiertos aparentemente, pero con todas las facilidades a la vista y paciencia de todas las autoridades. Los fiscales en su debido momento también, fiscales generales que pasaron en ese tiempo, no cumplieron su rol. Y hoy más que nunca espero que los señores asambleístas tomen una decisión razonable, porque hay un fiscal que no debe estar un minuto más en la fiscalía. No se va a perder la institucionalidad. Nadie es indispensable en ningún lado. Todos hacemos un esfuerzo por representar el cargo, pero si no lo cumplimos, tienen que dejarlo. Tienen que hacerse a un costado y dejar a la gente que quiera trabajar por el bien del país.
He observado también que las conductas del señor fiscal más se ha dedicado al aspecto político que a cumplir su función jurídica como le corresponde a la Fiscalía General, que es su cargo hoy. Pero eso ya va a ser historia. Usted debe ser censurado por todos los motivos que hemos manifestado en esta tarde, porque así quiere la ciudadanía, quiere un fiscal transparente, imparcial, que no tenga conflicto de intereses, que sea respetado y que tenga confianza el pueblo ecuatoriano en la administración imparcial de la justicia. Señoras y señores, muchas gracias.